Bueno, habíamos quedado la semana pasada en la parte que tiene que ver con el Dasein y sus existenciarios, porque habíamos visto la primera parte que de algún modo está resumida antes de eso. Entonces, veríamos a partir del Dasein y sus existenciarios. Y voy a empezar a leer y cuando, lo vea necesario voy a pararme para explicar algunas cosas. Si ustedes quieren preguntar, también pregunten mientras se desarrolla la clase. Dice, diremos que Heidegger le llama Dasein, ser ahí, al ser humano, porque es un requisito de su método, que consiste en sortear toda mención en la tradición teorética. De este modo evita llamarle hombre, ser humano, humanidad o animal racional. El Dasein, desde un punto de vista fenomenológico, es un ser que está allí. Para realizar la analítica vamos a diferenciar entre existenciarios y categorías. La esencia, el qué es de algo, se puede decir también del Dasein. Si preguntamos por la esencia del Dasein, debemos decir que es su existencia. Ahora, existencia puede verse como ser ante los ojos, o como una determinación intrínseca del Dasein. Si tomamos el primer sentido, concordaremos en que todo lo que podamos poner ante los ojos tiene existencia. Está claro eso, que no todo lo que está ante los ojos, en este caso, por ejemplo, el monitor, el vaso, la mesa, está ante los ojos, existe. Bueno, pero ese no es el sentido que quiere decir Heidegger. ¿Bien? Si queremos dilucidar su esencia, usaremos el término categorías. O sea, para las cosas, Heidegger utiliza la palabra categoría como las características de las cosas. Sin embargo, para la esencia del Dasein, usaremos existenciarios como sus características. O sea, cuando hablemos del Dasein y la esencia del Dasein, no hablamos de categorías, sino de existenciarios. Entonces, cuando alguno pregunte ¿qué es un existenciario? Bueno, es una forma de ser del Dasein. Aquí nos detenemos un poco. Decir que la esencia del Dasein es la existencia es también decir que el Dasein no tiene esencia, pues esencia implica unas características fijas y sin cambio. En este sentido, las cosas, lo ante los ojos, tienen esencia, mas no existencia. Y el Dasein tiene existencia, mas no esencia. O sea, lo que Heidegger dice, lo dice de distintos modos. Primero dice que el Dasein tiene esencia y su esencia es la existencia. Pero al decir eso, está negando la esencia, porque ¿qué es existir? Existir es lo que tiene el Dasein, o sea, una forma de ser que no está definida. Mientras que si tuviera esencia estaría definida. Pero como no está definida, entonces no tiene esencia. Entonces se puede decir de las dos maneras con tal que se entienda el concepto. Uno puede decir que el Dasein tiene esencia y su esencia es la existencia, o puede decir que el Dasein no tiene esencia, por lo tanto tiene existencia. De las dos maneras es correcto mientras se entienda qué es esencia y qué es existencia en el sentido que lo dice Heidegger. Los modos del ser del Dasein son dos, la propiedad y la impropiedad. Este Dasein tiene una modalidad óntica que Heidegger llama el término medio, la cotidianidad. El Dasein vive en una cotidianidad desde siempre fundada. Nosotros somos seres cotidianos, rutinarios, con ciertos límites y horarios preestablecidos. Esta forma de vivir es la que está presente en nuestras vidas. El término medio es el lugar del Dasein, está sumergido en él. Pensemos un poco, si el método fenomenológico nos manda a mirar los fenómenos sin ideas previas y puestos a mirar al Dasein, a las personas, ¿qué encontraremos? Insisto, miren como si fuera la primera vez. ¿No es cierto que nos daríamos cuenta de que vivimos en un modo ordenado, controlado y rutinario que llamamos cotidianidad? No es otra cosa lo que dice Heidegger. Si seguimos mirando, fenomenológicamente surge otro existenciario, al que Heidegger llama ser en el mundo. Vivimos en un mundo ya hecho por otros, pero que también lo hacemos nosotros. Y otra cosa más,
estamos en un mundo con otros. O sea, fíjense cómo Heidegger aquí ya saca 3 existenciarios con el solo hecho de mirar. ¿Qué es lo primero que mira? Que vivimos en una cotidianidad. Segundo, que vivimos con otros. Y tercero, que vivimos en un mundo, o sea, en algo ordenado por medio de un sentido. Sin embargo, falta precisar en qué modo ese ser está en el mundo y qué es el mundo. En la expresión ser en el mundo, la partícula ser en tiene 2 sentidos posibles. Uno espacial, como cuando decimos el auto está en el estacionamiento, sentido que no es el que usa Heidegger. Más hay otro figurado, cuando empleamos el giro estoy en medio de algo, que quiere decir estoy ocupándome de algo, estoy deteniéndome en, también como estoy habituado a. En este último sentido, ser en el mundo significa estoy habituado y ocupándome de algo en un mundo. ¿Pero qué es el mundo? Mundo no es el planeta, mundo no es un conjunto de objetos como piedras, montañas o bosques. Todo eso sería ambiente o medio ambiente. Mundo es el mundo de la vida de Husserl, o sea, el recinto ordenado en donde vivimos con la actitud natural, es decir, sin cuestionamientos. Mundo es un plexo de fenómenos ordenados según un sentido que puede ser público o personal. El sentido del mundo se revela en frases como el mundo de Mario Bunge, mediante la cual se alude a la red de objetos con sentidos remitidos al filósofo argentino. El mundo para Heidegger está hecho del mundo público más el mundo circundante. La estructura del elemento constitutivo del ser en el mundo se llama mundanidad. Es algo que va a hacer Heidegger siempre, ¿no? Va a hablar sobre algo que sucede en la realidad, como estar en un mundo, por ejemplo, pero a eso le llama que tiene una estructura, o sea que todos nosotros vivimos en una estructura. Y esta estructura, como es general, le llama mundanidad. ¿Bien? Lo mismo después va a hablar de la temporalidad o de la existencialidad. ¿Bien? O sea, eso es lo que hace Heidegger, que es separar la cosa real, cotidiana, de la estructura general que tenemos todos. Mundanidad, que es una categoría ontológica, es un existenciario para el Dasein. La mundanidad es el fenómeno que se le ofrece al Dasein como mundo público hecho por otros. Todos llegamos a un mundo ya hecho por otros, con sus objetos y significaciones. Una vez inmersos en la cotidianidad surge el mundo circundante y su fenómeno es la circunmundidad. En este mundo la naturaleza es un ente más que descubrir. Ahora, ¿qué hace este Dasein en el mundo? ¿Cómo pasa el tiempo? Veamos una cita. La multiplicidad de tales modos del ser en puede mostrarse por vía de ejemplo, con la siguiente numeración. Tener que ver con algo, producir algo, encargarse y cuidar de algo, emplear algo, abandonar y dejar que se pierda algo, emprender, imponer, examinar, indagar, considerar, exponer, definir. Estos modos de ser en tienen la forma del ser del ocuparse, que habrá de caracterizarse aún a fondo. La expresión puede inventar un ocuparse de algo en el sentido de procurarse algo. El término no tiene nada que ver con la pena, con la melancolía, la preocupación por la propia vida. Por ser esencialmente inherente al Dasein, el ser en el mundo, es su ser relativamente al mundo, en esencia, ocuparse de. O sea, lo que dice Heidegger, que esta es la parte más importante o troncal, digamos, de la existencia, que él resume como ocuparse de. ¿Bien? Este ocuparse de tiene una palabrita que es Sorge, que es la palabra que utiliza en alemán Heidegger. José Gauss, el traductor canónico de la obra de Heidegger, traduce Sorge como cura. O sea, si ustedes van al libro, van a ver la palabra cura. Término antiguo que significa ocuparse, cuidado de, procurarse. Nosotros preferimos usar ocuparse como la traducción de Sorge, por ser más actual. Entonces el principal existenciario del Dasein es el ocuparse de. Se ocupa de las cosas, del tiempo, de la angustia, de la nada y de la muerte. El ocuparse de las cosas tiene un sentido original que Heidegger remarca como primitivo.
El Dasein se ocupa de las cosas en forma de útil. Las cosas son utensilios para el Dasein. El modo de relacionarse bajo la forma de conocimiento es una relación derivada, no principal en la vida del Dasein. Bueno, este es un descubrimiento que hace Heidegger. Acuérdense que antes de Heidegger todas las filosofías eran filosofías del conocimiento. O sea, se ocupaban de las cosas para conocerlas. ¿Cómo conocemos las cosas? Bueno, lo que Heidegger dice es que el conocimiento de las cosas es un sentido derivado, es un sentido que aparece muy tarde en nuestra vida. Antes de nosotros pensar y conocer a las cosas, primero las usamos. Por eso que él dice que el sentido original de la relación con las cosas es de útil, son utensilios. Nosotros llegamos a un mundo ya hecho y lleno de objetos que valen como útiles. Nuestro aprender es siempre técnico. Luego, si queremos o podemos, los comprendemos, los conocemos, pero primero los usamos. El uso de un útil está dado por la relación a otros útiles, intramundanos. Un celular es un útil, pero solo si conocemos sus relaciones, solo si sabemos que hay otras personas a las cuales hablar, o sea, hay música o videos. Un celular a un nativo de Nueva Zelanda que desconoce la civilización moderna no es un útil. O sí, pero con relación a otra cosa. Quizás el celular sea unido a objeto brilloso para su novia. En fin, todos los útiles están conectados en un mundo por el lenguaje, por signos y significados. O sea, lo que dice Heidegger es que un útil no es solamente no es útil por sí mismo, sino que lo es en relación a otras cosas. O sea, un clavo tiene sentido solamente si hay un martillo y un cuadro que colgar. Por sí solo no tiene sentido. Uno de los análisis más importantes que realiza Heidegger es sobre la espacialidad de los entes intramundanos. Los objetos del mundo tienen una cercanía y una lejanía relativa a su distancia del Dasein. En ese sentido, acercar un objeto es acortar la distancia efectiva con ese útil. Sin embargo, hay modos de acercar el objeto sin moverlo de su lugar. Esta tendencia íncita del Dasein al acercamiento es un existenciario. Se pueden acercar, pero también desalejar objetos o entes intramundanos. El Dasein es esencialmente desalejador. La tendencia es a desalejar los objetos de su mundo lo más que se pueda. A veces el conocimiento desaleja a algún ente. Otras veces lo hace por medio de la tecnología. El uso de las redes sociales desalejan los entes sin acercarlos ni un milímetro. ¿Está claro eso que no? Yo puedo estar hablando con ustedes ahora y no me he acercado nada a ustedes. Sin embargo, ustedes están siendo desalejados por mí. ¿Por qué? Y porque estamos en contacto por medio de la tecnología. ¿Cómo desalejo un planeta? Conociéndolo. Entonces el conocimiento también es una forma de desalejar el ente. Con la radio, por ejemplo, esa es la cita de Heidegger, ¿no? Con la radio, por ejemplo, lleva hoy a cabo el Dasein por el camino de una ampliación del cotidiano mundo circundante, un desalejamiento del mundo, cuya significación para él, el Dasein, aún no alcanza nuestra vida. Desalejar quiere decir hacer desaparecer la lejanía de algo. Heidegger utilizaba la radio. En la época de Heidegger estaba la radio y la radio desalejaba a las otras personas. Hoy en día tenemos mucho más herramientas para desalejar. El Dasein también puede ocuparse de su propia existencia. La sentencia cartesiana cogito ergo sum es invertida por Heidegger, remarcando el sum ergo cogito, ya que el Dasein primero se descubre existiendo, sin motivo ni razón, simplemente está en un estado de eyecto, arrojado a la existencia sin sentido. O sea, la fórmula de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Lo que Heidegger dice es existo, luego pienso. O sea, porque estoy mucho tiempo existiendo hasta que me dé cuenta que estoy pensando. ¿Y por qué estoy existiendo? No lo sabemos. ¿Cómo existimos? Tampoco. Entonces, dice, estamos arrojados a la existencia sin ningún propósito. Este Dasein tiene un problema, y es que ónticamente es lo más cercano que hay. El ente que es el mismo, sin embargo, conoce mejor a las cosas que a sí mismo. O sea, ontológicamente es el ente más lejano. ¿Se entiende esa parte? Es una de las cosas que menos entiende la gente, pero... Sí. ¿Qué significa?
Porque uno no termina de conocerse a pesar de que... Ajá. ¿Y por qué dice que es lo ónticamente más cercano? Y cómo estar lejos de uno mismo. Bien, bueno, entonces cuando él utiliza la palabra ónticamente se está refiriendo al ente. Bien. Cuando utiliza la palabra ontológicamente se está refiriendo al conocimiento del ente. Bien. Dicho de otro modo, nosotros somos nosotros mismos, entonces podríamos decir que nos conocemos a nosotros mismos. Sin embargo, dice Heidegger, lo que menos conocemos es a nosotros mismos. Podemos conocer muy bien un vaso y no tener ningún problema con qué es un vaso, pero qué somos nosotros es lo que muchas veces es el principal problema, porque no sabemos del todo qué somos. Bien. Este no saberse se manifiesta como una falta de sentido en el mundo, de allí que tengan que fabricar ese sentido en términos de cotidianidad. O sea, la cotidianidad es una manera de darle sentido a tu vida, ¿no? O sea que cuando la gente pregunta cuál es el sentido de tu vida, generalmente el sentido tiene que ver con la certidumbre. O sea, tener sentido es tener certidumbre de algo. En un mundo totalmente incierto no hay sentido, porque no sabemos qué hacer. ¿A dónde nos vamos a mover si no hay sentido? Sentido es como una flechita, ¿no? ¿Te acuerdas de los vectores de física? Es como una flechita. Bueno, ¿a dónde nos vamos a mover si no hay esa flechita? Entonces, tener sentido es decir, hay certezas, hay algo que sabemos, que es cierto, y nos vamos a mover con eso. Pero en un mundo de incertezas, de incertidumbre, no tiene sentido. Entonces, como el Dasein se encuentra primero arrojado en una existencia sin sentido, lo primero que tiene que hacer es darse sentido a su vida. Y la manera más fácil y más rápida de darse sentido es crear una cotidianidad. O sea, crear un estado en donde todo esté ordenado, en donde todo tenga algo que hacerse. Entonces los fraccionamos en horas, decimos que tenemos que ir a trabajar porque es el sentido de nuestra vida, decimos que tenemos que tener un hijo, decimos que tenemos que hacer una carrera. Todas esas son cosas que nos ponemos nosotros mismos para darle sentido a nuestra vida. Entonces la primera forma de darle sentido a la vida es la cotidianidad. Si bien el Dasein no tiene esencia, está abierto con un cierto estado de ánimo, una cierta disposición a la existencia y la responsabilidad de tomar su vida en juego. Otro existenciario primitivo es el comprender. La comprensión es un estado de apertura hacia el significado de las cosas que se le presentan al Dasein. Si el Dasein vive en un mundo ya hecho o prefabricado por otros, quiere decir que ya tiene una red de significados. A esta totalidad de significados Heidegger le llama la significatividad. Cito Heidegger, al desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. Fin de la cita. En ella, el comprender se apropia comprendiendo lo comprendido. La comprensión o precomprensión, en realidad él utiliza aquí el existenciario, que es precomprensión. ¿Por qué el pre? Porque Heidegger utiliza la comprensión cuando uno ya tiene un conocimiento de un tipo científico o filosófico sobre las cosas. Pero lo que Heidegger quiere remarcar es que antes de conocer científica y filosóficamente algo, ya lo conocemos de algún modo, y ese conocimiento de algún modo se llama precomprensión. Heidegger quiere remarcar que nosotros al convivir con las cosas, algo ya sabemos de ellas, y no solo de útiles, sino de otros entes que son constantemente referidos en el lenguaje. La precomprensión es un hecho inevitable. Pensemos que antes de escoger cualquier carrera, algo ya sabemos sobre lo que trata. Por ejemplo, si no supiéramos nada, si no poseyéramos algún significado antes, no podríamos elegir entre arte, ciencia o filosofía. Lo mismo con los útiles. Algo sabemos sobre el agua, sobre ciertas plantas, sobre la lluvia, y esto nos lleva al círculo hermenéutico. Dicho círculo se mueve entre la interpretación de algo y la significatividad del todo. Interpretar consiste en ir y volver constantemente entre el todo y la parte. Esto va a ser más importante cuando veamos hermenéutica en las clases siguientes. Así como la naturaleza es un ente intramundano que se le aparece ante los ojos, al Dasein, en el fenómeno del sentido, están involucrados el habla y el lenguaje. El habla es el existenciario y el lenguaje es un ente intramundano como la naturaleza. En el habla mora el sentido y por medio de él se dona de sentido el mundo.
todas las conexiones están dadas por medio del habla. Aquí es donde vemos el origen de la tesis hermenéutica desarrollada por Gadamer, que afirma que cualquier producto de la cultura puede ser leído como un texto, ya que está estructurado conteniendo sentidos que son puestos por el Dasein por medio del habla. Incluso Lacan es deudor de Heidegger al reformular el inconsciente freudiano como uno que se estructura como un lenguaje. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. ¿Bien? Creo. ¿Quién dice que era oscuro Heidegger? Heidegger es oscuro, yo no. El problema es cuando vayan a leer a Heidegger. No, sí, profe, hasta aquí va entendible. Ajá. Porque Incluso había leído la biografía de él, en donde en una de sus conferencias había estado en contacto con Lacan, justo ahí mencionando las citas. Ajá. Bueno, ahí tienes a otro oscurísimo. Sí, también. Así que todo esto que le digo yo es como una guía. Después cuando vayan a la Heidegger no van a encontrar nada de esto. Así que sí, Heidegger es oscuro, pero bueno, se lo puede traducir de algún modo. Del castellano al castellano, digo. Dijimos que el Dasein puede ocuparse de sí mismo, del ser del Dasein, de su propio ser. Ahora, también este Dasein se encuentra en un modo concreto de existencia, lo que llamamos el término medio, la cotidianidad. El ser del Dasein es un ser cotidiano. Ser cotidiano implica una especie de uniformización de la vida. El Dasein vive como si fuera otro, vive la vida de otro, porque las vidas cotidianas son parecidas, tienen el mismo proyecto de vida. Entonces este descenso de un ser mundano en general al ser mundano cotidiano, Heidegger le llama la caída. Y es un descenso ontológico. O sea, lo que dice Heidegger es que si bien el ser humano, mejor dicho, el Dasein, se estructura para darle sentido dentro de la cotidianidad y empezamos a funcionar cotidianamente, sin embargo hay un peligro, digamos, aquí, que es caer en la cotidianidad. O sea, pasar de un proyecto propio a un proyecto colectivo. Y eso Heidegger le llama la caída. ¿Por qué es la caída? Porque el proyecto propio, si fuera propio, tendría más posibilidades. En cambio, el proyecto colectivo tiene menos posibilidades. Y eso implica que se cercenen un montón de cosas porque no están contenidas en el proyecto. Entonces es como un proyecto menos rico que el otro, que el personal. Apresar los existenciales del Dasein caído es más simple, ya que están a la vista. No necesitamos más que mirar bien. El Dasein cotidiano está perdido con los entes del mundo. Se ocupa de estos entes y solo de ellos. Este es el núcleo del planteamiento filosófico de Heidegger. El ser cotidiano es el ser de toda la gente, es la forma impropia de la vida. El ser cotidiano se mantiene en esta situación gracias a los mecanismos que funcionan como mantenedores del status quo. Uno de los objetivos del ser cotidiano es alejar la angustia. Entonces, hace rato dijimos, hay dos clases de vida posibles para el Dasein: la propia o la impropia. La vida impropia es la vida que está en la caída, o sea, sumergida con los entes y se preocupa solamente de los entes. Entonces él le llama el ser cotidiano. Se llama forma impropia de la vida. Y ese ser cotidiano Heidegger lo va a definir, va a decir, este ser cotidiano tiene estas características. O sea, son tan parecidos los proyectos de vida del ser cotidiano que solamente tienen estas características, o mejor dicho, tienen características en conjunto, en común. Mientras que las características de un proyecto personal no, son más ricas, no se pueden ser definidas tan fácilmente. Y dice que el motivo de la cotidianidad, o sea, de tener certidumbres, es alejar a la angustia, porque vamos a ver después que la angustia es lo contrario. La angustia es no tener certidumbres. Los mecanismos por el cual se mantiene en la cotidianidad al Dasein son tres: habladurías,
avidez de novedades y ambigüedad. Fíjense, 3 características. El ser cotidiano que consume publicidad queda preso de la dictadura del uno, das Man. El uno es lo impersonal que rige la vida de las personas y se manifiesta como el mandato del sé. Esto se hace evidente en frases como: hago esto porque se debe hacer. ¿Escucharon eso, que no? Sobre todo tías. ¿Qué le dicen las tías a ustedes? Así se debe decir, así se debe sentarse, así se debe comer, ¿que no? O si no, eso no se hace. No se hace. ¿Y por qué, tía, no se hace? No sabemos nada, pero no se hace. Cuando usted le pregunta una razón, ya no la tiene la razón, ¿que no? Porque ni siquiera ellos la inventaron. Las tías no la inventaron esa frase. Eso viene de lo impropio, de lo impersonal. Está ahí, digamos, está en la cotidianidad. Nadie es autor de esa frase. Sin embargo, debemos respetarla. Por eso dice Heidegger el mandato del sé. Sé piensa de este modo. ¿O por qué debo hacer esto? Porque eso es lo que sé hace. Lo interesante del asunto es que si se pide el origen de tal mandato, nadie lo sabe. Se ha perdido. Nadie manda eso. Nadie nos dice qué hacer. Nadie nos dice qué pensar. Simplemente está allí para ser obedecido. Y cito a Heidegger: disfrutamos y gozamos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y juzga. Incluso nos apartamos del montón como se apartan de él. Encontramos sublevante lo que se encuentra sublevante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescribe la forma de ser de la cotidianidad. Interesante, ¿no? Porque incluso uno piensa que si bien las cosas que hacemos, vamos a ponerle si trabajamos o si estudiamos, están regidas por alguien, por ese sé impropio. Digamos, se comporta de este modo, se hace de este modo, se respeta, bla, bla, bla. Muy bien, uno puede pensar que eso, para llevarte bien con los demás, lo tienes que hacer y bueno, tienes que respetar eso. Pero bueno, cuando no hacemos eso, cuando supuestamente somos libres, ponele para divertirnos, uno dice, bueno, para trabajar y estudiar quizás no somos libres, tenemos que respetar un montón de sé, pero para divertirnos no, ahí hacemos lo que queremos hacer. Pero ¿es tan cierto eso? Fíjense cómo se divierte la gente. ¿No ven también ahí una uniformidad? ¿Un mandato del sé? ¿Qué hace la gente para divertirse? No es que cada persona se divierte de un modo totalmente distinto. No es así. La mayoría se divierte del mismo modo. Y van a los mismos lugares. Se visten del mismo modo, escuchan lo mismo. Entonces, ¿están eligiendo? No, ni siquiera eligen la manera de divertirse. Eso de que, ¿por qué hay que ver esa película? Porque todo el mundo va a verla, ¿no? Y hay que verla. ¿Por qué ven ese programa? Porque todo el mundo lo ve. ¿Por qué escuchas eso? Porque está de moda. ¿Por qué vas al boliche? Sí. La pregunta es que queda fuera del mandato. Y bueno, ahí está el tema. Pero tenemos que primero que saber cuáles son las ataduras. Porque para ser libre primero tengo que mirar si tengo cadenas y cuáles son las cadenas. Para poder cortarlas. Si no las veo, no las puedo cortar. Entonces, ¿por qué van a hacer boliche X? Porque hay mucha gente que dice está bueno ese boliche. Bien, cosas como esas. O sea, todo el mundo va donde va todo el mundo. La pregunta de Gabriel es, ¿qué está fuera del mandato? Lo que está fuera del mandato, en realidad, tiene que ver con tu proyecto personal. O sea, tu proyecto personal no es que implique cosas necesariamente distintas a los demás. No es que vos, para divertirte, tengas que cavar un túnel de 20 metros. No es eso. También puedes divertirte e ir a ver la película de moda, ¿estamos? Pero el problema no es ese, no es qué haces, el problema es por qué lo haces. Son cosas distintas. Profe,
Sí, Profe, entonces todo es transferible de alguna forma, o sea, no hay nada que no sea intransferible, que sea algo personal. estoy diciendo justamente el por qué. No es el qué haces lo que te hace de la masa, sino el por qué lo haces. Así como tu tía que te dice, tienes que, no sé, vivir de este modo o vestirte de este modo porque así se viste, ella está ahí simplemente siguiendo un mandato, no tiene una razón. Si vos le preguntas, no te contesta ninguna razón. Esa es una vida impropia, que es la vida de la mayoría, que hace las cosas porque los demás la hacen. Ahora, vos puedes hacer la misma cosa que los demás, pero si tienes una razón, si esa razón pertenece a tu proyecto, si vos lo haces porque tu proyecto lo demanda, lo requiere, ahí tienes un proyecto propio. Porque tienes razones para decir por qué haces esto y no lo otro. Es muy distinto que vos digas, hago esto porque esto pertenece a mi proyecto, a que digas simplemente porque se hace. Porque está bueno, porque hay que ir. Hay que estar a la moda. Eso es no tener razones. Por eso digo que no es lo que se hace lo impersonal, es las razones, el por qué se hace eso. Les pongo un ejemplo práctico. Ustedes saben que a mí me gusta el cine, soy cinéfilo, ¿bien? Entonces yo voy a ver las películas, incluso las películas independientes que no la ve nadie, las veo, pero también veo las películas taquillerísimas, que no, Avengers Endgame. Me ha encantado, lo he ido a ver. Ahora, junto conmigo han ido un montón de millones de personas, ¿que no? Ahora, yo voy porque me encanta el cine y siempre fui. Pero hay gente que fue solamente a ver Avengers Endgame porque fue mucha gente. Y si vos le preguntabas, ¿por qué vienes aquí si no has visto ninguna película antes? ¿Ves? No tienes razones. Simplemente va porque los demás van. Es más, capaz que ni siquiera le guste y ni siquiera le entendió nada. Claro que le va a entender si no vio lo anterior. Pero ¿por qué fue? Porque fueron los demás. Y eso es no tener proyecto propio. Entrar a una carrera porque te lo dicen los demás. Entrar a una carrera porque otro dice que ahí vas a ganar plata. Entrar a una carrera porque es para complacer a tu madre, a tu padre, porque está tu novia. O sea, no tienes razones. Estás haciendo algo sin razones. Simplemente poniéndote en el tren de donde van los demás. Entonces no es lo que se hace lo que te hace distinto, sino el por qué. Porque el proyecto, lo que uno hace para vivir, es un proyecto, algo que se tira hacia adelante, hacia el futuro. Y ese proyecto tiene que ser algo que yo pueda juzgar como que hay cosas que favorecen mi proyecto y hay cosas que no favorecen mi proyecto. Entonces debo hacer las que favorecen y no hacer las que no favorecen. En cambio, si no tienes proyecto propio, va siempre cambiando, de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que viene. Y eso es muy distinto. Porque si a mí no me conviene hacer X cosas, por más que esté la moda, no lo tengo que hacer. No sé si más o menos queda claro. Sí. Bien. Sí. Vayamos a detallar las características del ser cotidiano. Comencemos con las habladurías. El oír y comprender se ha aferrado desde luego a lo hablado por el habla. La comunicación no comunica. La primaria relación del ser relativamente al ente de que se habla, sino que el ser uno con otro se mueve dentro del hablar uno con otro. Y el ocuparse de lo hablado por el habla, lo que le importa es que se hable. El ser dicho, el dicho, la frase corriente son ahora la garantía de lo real y verdadero del habla y de su comprensión. El hablar ha perdido o no llegó a lograr nunca la propia primaria relación y por ello no se comunica con el modo de la original apropiación de ese ente, sino por el camino de transmitir y repetir lo que se habla. Bueno, eso es Heidegger, ¿no? Ven que es clarito. Con eso se van a encontrar. Ahora viene la explicación. Lo hablado, lo dicho, toma la forma de una autoridad, la forma de una falsa sabiduría. Lo dicho lo vemos en los refranes. Te tiran un montón de refranes, ¿que no?
que son como sucedáneos del pensamiento, ya rumiados y pensados para cortar el camino ante una situación. El refrán te dice qué hacer en algunas situaciones, te evita el tener que pensar. Es una receta ya elevada como verdadera por las mismas personas que no alcanzan a saber quién lo dijo. Para cada situación hay una habladuría, una recomendación popular e impropia. Pero también hay escribidurías, frases escritas que son repetidas hasta el cansancio. Si preguntamos quién lo escribió, la respuesta es que fue leído en alguna parte. Así como el habla abre sentidos, ¿te acuerdan del sentido de desocultar, ¿no? Desoculta el ser, las habladurías más bien las encubren. Son un cerrar las posibilidades del ser posible. Actúa como un dechado último de sabiduría a la que aferrarse para no pensar por uno mismo. La moral debe ser incluida en estas sabidurías, los consejos repetidos y el sentido común. O sea, aquí se ve lo que hemos dicho la otra vez, que es, si hablar es desocultar, o sea, revelar sentidos del ente y por lo tanto es verdadero, es verdad. ¿Qué es mentira? ¿Qué es falsedad? Las habladurías son falsedades. Refranes, consejos repetidos, sentido común, la moral, la religión, o sea, cosas que ya están puestas en la sociedad. ¿Para qué? Para que vos no pienses. Simplemente sigas eso. Bueno, ese es el punto 1. Punto 2. La vida de novedades se funda en el ver, en el contemplar los entes. Sin embargo, la idea originaria griega de contemplación consiste en un mirar atento y alejado, que por su insistente buscar y enfocarse en el ente permitía conocerlo y descubrirlo. La vida de novedades es como una mirada enferma, que va migrando de ente en ente, sin un detenimiento escrutador. Es mirar por el solo mirar. El mirar es tan fundamental que usamos el mismo verbo para los otros sentidos. Decimos, mira cómo huele, mira cómo suena, mira qué duro. Bien, está hablando de la mirada esa griega, ¿no? De la contemplación, como una mirada escrutadora. En cambio aquí la contrapone contra la avidez de novedades. ¿Qué es la avidez de novedades? Simplemente el ver por el ver. Bien. Más abajo. No otra cosa son los noticieros. El matutino, que es superado por el vespertino, y que éste ya envejece cuando llega el de la medianoche. Ahí no, en los noticieros, ¿no? Alerta, último momento. La última noticia. ¿Qué es eso? Una vida de novedades. Yo quiero que todo el mundo, todo el rato pasen cosas nuevas. Porque si no me aburro. Entonces dice el periodista, quédese, no se vaya, vienen más noticias, más novedades. Nos dice el señor de la televisión. Y si no ve televisión, siempre se puede comprar el diario y estar al día. La última noticia es anunciada con un suspenso y una rojez de peligro. Todo lo que viene es peligroso y lo debemos saber para vivir. La vida de novedades actúa sin la tecnología, con el chismerío del barrio es suficiente. Nos enteramos igual por las señoras que barren novedades todas las mañanas. La ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Como característica es dependiente de las otras ya mencionadas. La ambigüedad es ese estado en que todos están seguros porque es lo que se dice. Sin embargo, no se tiene la suficiente solidez para estar seguro del todo. En la ambigüedad todo parece estar comprendido, pero también a la vez se nota la debilidad de la base aludida. No solo conocen y dicen que todo lo que está ahí, pero en realidad tendría que hacerse. Todos han sospechado y rastreado ya siempre lo que otros sospechan y rastrean. En la ambigüedad hay una especie de historia común que se repite, unas conspiraciones que son en un momento verdaderas y en otras dudosas. La gente se mueve en un sospechar profesional de todo lo establecido, pero siempre con la cautela de no decirlo en voz alta, como si internamente no quisieran ser engañados y guardaran un íntimo escepticismo ante todo. ¿Se entiende con esto? Ahí está la vida de novedades.
¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bueno, Sí, sí. Sí, profe. vamos a la angustia. Ok. No se angustia, ¿no? Tarde. La angustia es un tema fundamental en autores existenciales y en Heidegger. Planteado filosóficamente por Kierkegaard, la angustia es un estado del ser humano ante una realidad que no encuentra cómo controlar. En Heidegger la angustia proviene del encontrarse, de un particular modo de encuentro del Dasein, el encuentro de sí mismo. Para entender de qué va, diferenciamos el temor de la angustia. El temor es un sentimiento que se manifiesta cuando la amenaza es determinada, o sea, es un ente intramundano. Tengo temor de una enfermedad, tengo temor de ese perro que me ladra, tengo temor de no aprobar cierta materia, filosofía contemporánea, o de perder el trabajo. Sin embargo, la angustia es un estado cuyo ante qué me angustia es indeterminado. Ningún ente intramundano me angustia. Nada de lo que es a mano o ante los ojos dentro del mundo funciona como aquello ante que se angustia la angustia. De aquí que tampoco la angustia vea un determinado aquí y allí, desde el cual se acerque lo amenazador. Lo que caracteriza al ante qué de la angustia es que lo amenazador no está en ninguna parte. La angustia no sabe qué es aquello ante qué se angustia. De allí que lo que angustia al Dasein no es un ente del mundo, sino el mismo mundo, como su mundanidad. Al ser indeterminado, este estado de angustia, lo que parece angustiar es la posibilidad en sí misma de ser algo. La libertad angustia, la posibilidad de ser, o elegir de manera absoluta por uno mismo, angustia. Ya que siempre se ha tenido indicaciones, recetas sobre cómo actuar, y ahora por primera vez no se sabe cómo proceder a una situación. Pasada la angustia, suele decir el habla cotidiana, no era realmente nada. ¿Escucharon eso, no? Cuando la gente está mal, está angustiada por la muerte, por la enfermedad, por un pérdida de un trabajo, lo que fuere, pasa eso y vos le pregunto, bueno, pero ¿por qué estabas angustiado? Y te dice, por nada. Porque la nada es justamente lo que es la angustia, lo indeterminado, lo que no se puede apresar, y eso te da incertidumbre, no sabes qué hacer ante algo que por primera vez se te presenta como sin recetas, sin pasos a seguir. Nos angustiamos por nada, y esa es la única forma de la angustia, ya que si algo nos amenaza es temor, no angustia. En la angustia uno se encuentra inhóspitamente. La hospitalidad es un sentimiento de familiaridad, de encontrarse en casa. De allí que usamos hospitalario para una persona que nos hace sentir como en casa. Heidegger emplea inhospitalario para referirse a la angustia. Uno angustiado no se siente en casa, no se encuentra familiarizado. Recordemos que lo familiar, lo hospitalario, es el sentimiento que domina al ser cotidiano. Claro, uno en la cotidianidad, ¿cómo se siente? En casa. Cómodo, tranquilo. En la cotidianidad, en la vida impropia, uno se siente en casa, familiarizado. Entonces la angustia desaloja la cotidianidad. Así como la cotidianidad desaloja la angustia, ¿no? Angustiado, uno tiene una oportunidad de pensar su vida fuera de la familiaridad cotidiana. Por medio de la sabiduría, la vida de novedades y la ambigüedad, la publicidad del mundo nos mantiene en casa, familiarizados y cómodos en la cotidianidad. Más ahora se nos revela que el único fin de la cotidianidad es alejarnos de la angustia, por ser el único dispositivo con poder para aniquilar la cotidianidad. Bien, entonces lo que plantea Heidegger es que lo opuesto de la actitud, recordemos que la cotidianidad es lo que Husserl le llamaba el mundo de la vida. O sea, ese recinto en donde aceptamos todo lo que se nos viene sin ningún cuestionamiento. Y Husserl decía que esa se llamaba la actitud natural. Pero cuando filosofábamos, o sea, cuando hacíamos fenomenología para Husserl, entrábamos en otra actitud, la actitud, lo que se llama la actitud filosófica, la actitud crítica.
¿Y qué era la actitud crítica? Poner al mundo de la vida como un objeto al cual yo voy a juzgar. Que era lo que hacían los griegos cuando hacían filosofía. Porque los griegos filosofaban cuando ¿qué? Cuando se asombraban de lo cotidiano, de lo que generalmente no es asombroso. Cuando uno se asombra de lo no asombroso, hace filosofía. Si uno se asombra de lo asombroso, está en el ser cotidiano. O sea, si cae un meteorito de 100 kilómetros, es asombroso, me voy a asombrar, no me queda otra. Pero ¿quién se asombra ante la cotidianidad? ¿Quién se asombra ante el hecho de tener que trabajar todos los días? Y se pregunta, ¿y por qué tengo que trabajar todos los días? ¿Por qué tengo que amar a este ser? ¿Por qué tengo que salir a estudiar? ¿Por qué necesito saber cosas? Que son cosas que nadie se cuestiona. ¿Qué es el tiempo, como decía Agustín? Bueno, son cosas que son cotidianas, por lo tanto, de esa uno no se asombra. Entonces los griegos fundan la filosofía porque se asombraron de lo no asombroso. Ahora, si la actitud natural es la actitud de aceptar las cosas como son porque están en el mundo, estamos dentro de la cotidianidad. Lo que Heidegger llama estar en la cotidianidad. ¿Qué te puede sacar de la cotidianidad? Y bueno, la angustia. Porque la angustia es justamente un estado, una sensación en donde vos no tienes seguridad. Nadie te va a decir qué hacer. Nadie te da una receta, una palabra. O sí te la da, pero vos no te las crees en ese momento. Entonces tienes que vértelas con qué vas a hacer con tu vida. Entonces la angustia te desaleja de la cotidianidad porque te la pone en cuestión. Yo para cuestionar la cotidianidad primero tengo que salir de ella. Si no salgo no la cuestiono nunca. Y justamente, ¿por qué no salgo? Porque hay lo que se llaman mantenedores de la cotidianidad, que te están diciendo todo el tiempo, no salgas de la cotidianidad. Mirá, prende la televisión y ahí está la noticia de último momento, que tienes que saber. Ya se viene la última película, se viene el último telenovela, se viene el último libro de fulanito. O sea, siempre estás como ocupado con los entes. Y lo que plantea la angustia es, cerrá todos tus entes y preocupate por tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿Es esto lo que querías? ¿No es esto lo que querías? ¿Estás feliz? ¿No estás feliz? Pero claro, eso te angustia. Y la angustia implica que te sientas mal por un momento y quieras volver a la cotidiana. Por eso que las recetas fáciles son la religión, la autoayuda, el evadirse con drogas. Eso es la salida fácil, digamos. Viene la angustia, no tomo la oportunidad para pensar mi vida, sino que me evado. La religión, la autoayuda, las drogas y demás. Me estoy evadiendo, nunca tomo la oportunidad de la angustia. Sin embargo, me va a venir igual. El ser para la muerte. Todos los existenciarios mencionados hasta ahora son dependientes del ser del Dasein, que dijimos que era la existencia. Pero la existencia no sería lo que es si no poseyera temporalidad. Existir es tener temporalidad, es deslizarse por una historia. Solamente existe el Dasein, porque no puede existir, porque puede no existir, perdón. El Dasein que no existe se transforma en un ente intramundano con esencia. O sea, esto de que solamente existe porque puede no existir. Cambia las cosas. Kierkegaard decía que los únicos seres mortales eran los humanos, ya que los otros seres no eran mortales. Porque ser mortal para Kierkegaard era saber que uno muere. Mientras que al perro, dice, le sucede una serie de eventos de vida hasta que le sucede el próximo evento que es de muerte. Y listo, pasó de vida a muerte. Pero nunca se angustió por la muerte. O sea, angustiarse, quizás los animales puedan angustiarse en este sentido que estoy hablando si se ven amenazados de muerte. Si yo lo amenazo a un animal de muerte, puede sentir un miedo tan profundo que sea angustia. Pero solo lo siente cuando es amenazado. En cambio, el ser humano siente angustia cuando su vida no está amenazada. Uno llega la noche y dice, pucha, me voy a morir. Pero no tienes una razón que te diga que tu vida está amenazada. Simplemente te angustias ante el hecho posible de morirte, de terminar tu ser. Y eso solamente lo puede hacer el ser humano. Por lo tanto, es el único mortal, diría Kierkegaard, porque sabe que se muere. Dice, la temporalidad le da sentido a la vida del Dasein.
como hay temporalidad, el Dasein desarrolla el concepto de tiempo. Y el tiempo es un aspecto fenoménico, manejable y controlable de la temporalidad. El tiempo es un ente intramundano más. Podríamos decir que la muerte da sentido al existir. Sin muerte no hay existencia, solo esencia. Pero la muerte como fenómeno no es la muerte biológica, ya que esta es una parte de la muerte como fenómeno. Sobre que la muerte le da sentido a la vida, está en un libro muy lindo de Unamuno que se llama Del sentimiento trágico de la vida. Porque la palabra tragedia es griega, y tragedia en griego significaba saber lo que a uno le va a ocurrir y no poder cambiarlo. O sea, la cosmogonía griega planteaba la idea de que el cosmos era una especie de ciclo inevitable, y dentro del ciclo estábamos nosotros, y había fuerzas mucho más fuertes que las nuestras y que nosotros no podíamos hacer nada. El ciclo debía cumplirse del mismo modo que se cumple siempre. Nosotros no podíamos hacer nada. Eso implica que nuestra vida ya estaba determinada por un ciclo. Bueno, al estar determinada por un ciclo, entonces hacíamos lo que teníamos que hacer y listo. Pero ¿qué pasaba? A veces el oráculo, un dios, lo que fuera, le daba a un ser humano la posibilidad de ver su futuro. Y la posibilidad de ver su futuro le indicaba o le implicaba al ser humano que le veía la posibilidad de cambiarlo. Pero ya dijimos que no puede cambiarlo. Entonces saber lo que te va a pasar y no poder cambiarlo es lo que se llama tragedia. Por eso que las tragedias griegas eran las obras literarias en donde el héroe griego, el héroe trágico, quería cambiar su futuro porque su futuro era horrible, pero simplemente al querer cambiarlo lo cumplía del modo peor posible. Como por ejemplo la tragedia de Edipo. No sé si se la han leído. Edipo es la tragedia en donde cuenta la vida de Layo, y a Layo un oráculo le revela que su hijo va a nacer y lo va a matar a Layo, a él, y se va a casar con su mujer, o sea, con la madre. Entonces cuando se tiene un hijo Layo, lo que hace para que supuestamente no se cumpla lo que dice la profecía, lo ata al niño, así como si fuera un embutido, y lo tira por detrás de las murallas de Tebas. El hecho de que esté atado hace que los pies se le hinchen, y por eso cuando lo encuentra un pastor le ve los pies hinchados y le llama Edipo, y Edipo significa pie hinchado. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo recoge al niño, no sabe de quién es, y lo cuida y lo cría como si fuera el suyo. O sea, Edipo no sabe que es hijo de Layo, cree que es hijo del pastor. Cuando Edipo se hace adulto, conspira contra la ciudad con otros del pueblo, toma la ciudad, y ¿qué sucede? Lo mata a Layo, y como la costumbre era que si matas al rey te quedas con la reina, entonces se queda con la esposa de Layo, que es su madre. Cuando se da cuenta de esto, Edipo se saca los ojos porque era insoportable, digamos la verdad. Ese es el Edipo de Eurípides, la tragedia griega. Bueno, hay otras tragedias más. El tema es el siguiente: la tragedia es saber qué nos va a pasar y no poder hacer nada para cambiarlo. Y Unamuno se dio cuenta que todos nosotros vivimos una vida trágica, porque tenemos algo que sabemos que va a suceder, pero que no podemos hacer nada para cambiarlo. Y eso nos imprime lo que él llama el sentimiento trágico de la vida. Sabemos que nos vamos a morir, pero no podemos hacer nada para cambiar esa realidad. Y entonces, como no vamos a morir, eso le da sentido a nuestra vida. Nuestra vida, todo lo que hacemos, dice Unamuno, lo hacemos porque nos vamos a morir. O sea, por un sentimiento egoísta de seguir adelante con una parte mía, aunque yo no esté. Y ese sentimiento egoísta de seguir con partes mías, aunque yo no esté, dice Unamuno, es lo que nos da el motor de nuestra vida.
tenemos hijos, dice, no, uno no porque no por una cuestión altruista, sino porque necesitamos que otra persona siga con algunas cosas nuestras. Entonces el hijo es una extensión de nosotros. Lo hacemos como parecidos a nosotros. Incluso algunos le ponen el mismo nombre. O sea, es como un mini yo. Queremos convertir a otra persona en nosotros. Y por eso nos enamoramos, por eso tenemos hijos, dice el amor. El amor es también una cosa egoísta. ¿Por qué pintamos? ¿Por qué creamos? Porque necesitamos que mañana nos recuerden por una pintura, por un dibujo, por una obra. Sigue siendo un sentimiento egoísta de querer seguir adelante aunque esté muerto. Entonces aquí Heidegger está diciendo exactamente lo mismo. Lo que te da sentido a la vida es que te mueras. Si no te murieras, nadie creería religión. ¿Te imaginas una religión? ¿Qué sentido tiene una religión si nadie se muere? ¿Qué te van a prometer? Edu Maceira de Pare de Sufrir, de la Iglesia Universal de Dios, no tendría sentido. Si el 90% de feligreses entran porque tienen miedo de morirse, porque están enfermos. Si no te pudieras morir, no habría ningún feligrés. Las religiones no tendrían sentido. Podríamos decir que la muerte da sentido al existir. Sin muerte no hay existencia, solo esencia. El final le da término a la vida del Dasein, pero jamás la completa. La completitud no es posible porque el Dasein, al existir bajo la temporalidad, no tiene un fin que alcanzar. Ningún objetivo cumplido lo completa. No hay nada que se pueda lograr para dar un cierre a la vida. Siempre será incompleto, porque el Dasein no puede hacerse ni darse el ser definitivamente. Morir no significa que yo le dé cierre a mi vida, porque nunca puedo cerrarla, ya que la obra que yo estoy realizando todos los días simplemente deja de hacerse. Es como una construcción que uno está haciendo. Supongo que uno construye una casa. Bueno, le pone los cimientos, va levantando una pared, ya tiene un dintel más o menos, y de repente se muere. Porque se muere, se termina la casa. No, queda inconclusa. Nadie más la hace. O sea, la muerte no es un cierre, no completa nada. Simplemente es la posibilidad de todas las imposibilidades. O sea, que cuando yo muera, todo lo que era posible ya deja de ser posible. O sea, se trunca la posibilidad. Y mientras haya vida, hay posibilidades de hacer algo más. Sin embargo, si uno vive en la vida cotidiana, por allí se muere antes, en el sentido metafórico. Porque muchas veces la cotidianidad lo que hace es que al haber alcanzado algo, lo que te dicen, los mandatos que te dicen, por ejemplo, qué sé yo, estudiar, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos, jubilarse. La gente cuando se jubila es como que ya termina su vida, no hay más. Ya nadie te dijo qué hacer. Ahora tienes que simplemente salir todos los días, sentarte en la vereda y mirar a la gente que pasa. Y así, 10 años más, 20 años más, qué sé yo. Es como que hubieran cerrado su vida desde antes. Entonces dice, finar no quiere decir llegar a la plenitud. Finar es ante todo cesar. Con la muerte lo que queda es un cuerpo, que pasa a ser un ser ante los ojos, un ente intramundano más, y se dispone de él como un útil. Toda la parafernalia y el espectáculo público del velorio, el funeral y el sepelio es un modo cotidiano de precursar la muerte mediante otro. O sea, es el modo de que nosotros nos arreglamos con la muerte. ¿Qué debemos hacer con la muerte? Bueno, algo tenemos que hacer, nos tenemos que ocuparla de ella, pero no nos ocupamos aceptándola definitivamente. Sí, bueno, la verdad que yo me muero, y como me muero tengo que cambiar mi vida, porque si yo sé que me voy a morir, mi vida va a ser otra, pero no. Es simplemente no pensamos y nos creamos religión, decimos que no morimos, qué sé yo. Y sobre todo disponemos de los cuerpos, de ese útil, con toda la parafernalia, hacemos un velorio y todos los rituales y nos compungimos, qué sé yo, porque es como un modo de pasar esa sensación
de que, bueno, hay algo ahí que es irremediable y que de algún modo lo estoy paliando con estas cuestiones, digamos, ritualísticas, con el velorio y demás. Sin embargo, en el mismo velorio te das cuenta que nadie puede morir por otro. Entonces te das cuenta que vos también vas a morirte y vas a estar allí, en ese velorio, donde otros van a hacer lo mismo que vos estás haciendo ahí. Y ahí tienes una oportunidad de pensar. ¿Será que yo quiero vivir? Si hoy terminara mi vida, como dice Nietzsche, si hoy terminara mi vida, ¿sería una vida que podría ser vivida una y mil veces más? ¿Sería una buena vida vivida o sería una mala vida? ¿Se imagina que uno se repita esa vida mil veces más? ¿Es una porquería esa vida o es una buena vida? Bueno, la cuestión sería esa, pensar, ¿qué hago con mi vida si yo me muero? ¿Es algo que yo quisiera decir, bueno, si vuelvo a vivir, quiero vivir mi vida tal como la viví? Todo eso tienes que pensar, porque si no, habría algo que cambiar. La muerte es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del Dasein. Así se desemboza la muerte como la posibilidad más peculiar, irreferente e irrebasable. Frente a esto se erige la angustia ante el poder ser más peculiar. Como la muerte es la única posibilidad que va a concretarse, infunde un sentimiento trágico de la existencia, como diría Unamuno. Claro, porque fíjense, entre todas mis posibilidades, son posibilidades. Yo puedo, no sé, comprarme un libro más. Es una posibilidad. Ustedes pueden recibirse de profesores. Es una posibilidad. Ustedes pueden ser padres. Es una posibilidad. Pueden conseguir trabajo. Todas son posibilidades. Pero hay una posibilidad que es la única cierta, que se van a morir. Entonces, si tenemos un proyecto a futuro, debemos incluir en el proyecto lo único que sabemos que nos va a pasar, que es que nos vamos a morir. Y eso es lo que Heidegger dice como un ser para la muerte. O sea, aceptar que sos un ser para la muerte, incluirlo en tu programa, en tu proyecto, y lidiar con eso, sabiendo que es lo que te va a pasar sí o sí, y que tienes que vivir pensando en eso, vivir pensando en que tu vida va a tener sentido porque te vas a morir. Y eso me parece a mí le da un tono más grave a tu vida. Dejaremos de hacer algunas pavadas, qué sé yo, tomaremos más en serio algunas cosas porque nos podemos morir. Así como aquel que es condenado a muerte en un, no sé, en el pasillo de la muerte, o aquel que le dan un término de vida porque tiene una enfermedad terminal, se da cuenta que su vida es más grave porque ahora tiene 6 meses de vida y sabe que tiene que hacer cosas y no perder el tiempo. Y bueno, pero si todos tenemos una sentencia de muerte, entonces estamos en el pasillo de los condenados y todos tenemos una enfermedad terminal. Ahora, ¿por qué nos tomamos tan light la vida? Porque la angustia es la que está desalejada de la cotidianidad. La cotidianidad te pone la mano en el hombro diciendo, no importa, pero te mueres, pero ahí te espera Dios, te espera los ángeles, y todo está bien, y no te va a pasar nada. O sea, todas esas esperanzas vanas, fútiles, es lo que te hace que no temas tanto la muerte. Y vivas una vida light. O de no vivir una vida mejor, vives una vida light porque dices que no te mueres. Entonces dice Heidegger, toda posibilidad puede darse o no, pero la muerte es la única posibilidad que va a concretarse tarde o temprano. Es inminente, nos podemos morir en cualquier instante. De allí que la cotidianidad haya desarrollado dispositivos de alejamiento de esta angustia ante la muerte. Desde el no aún, mediante la técnica médica, que dilata la posibilidad pero no la anula, hasta la negación absoluta de la muerte. Con este fin es que creamos en la cotidianidad un modo de quitarle poder mediante un discurso, una habladuría a la angustia ante la muerte. Inventamos la religión cuya principal misión es convencernos, no te vas a morir, la muerte no existe. Si no fuéramos seres para la muerte no habría religión. El encubridor esquivarse ante la muerte domina la cotidianidad tan encarnizadamente que en el ser uno con otro se dedican los allegados a hablarle y convencerle justamente al moribundo de que escapará de la muerte y de que pronto volverá a la tranquila cotidianidad de aquel mundo del que se ocupa. La mayor ambigüedad posible en la cotidianidad tiene que ver con la muerte. Todo el mundo sabe que se va a morir, sin embargo, también se consuela de que posiblemente no sea cierto, de que es solo un cambio de vida. Me muero y no me muero a la vez.
En conclusión, la mayor angustia es la angustia ante la muerte, porque es una constante amenaza que hará cesar la cotidiana certidumbre de seguir viviendo familiarmente.